Transmitida fundamentalmente en latín, la Biblia no podía ser comprendida por el pueblo, que debía conformarse con catecismos, pinturas y muchas leyendas. El año 1199, en que el Papa Inocencio III calificó de herejes a quienes osaran traducir la Biblia y discutirla entre ellos, y les aplicó estas palabras de Jesús: no den lo santo a los perros, ni tiren sus perlas delante de los cerdos. Que ningún simple e indocto presuma tocar la sublimidad de la Sagrada Escritura ni predicarla a otros. Surgieron movimientos disidentes como los cátaros y valdenses, que hicieron traducciones de los evangelios. Cuando fueron condenados y masacrados por el creado exprofeso Tribunal del Santo Oficio, se consideró también la pertinencia de prohibir la Biblia en lenguas vernáculas en el Sínodo de Toulouse en 1229, el Concilio de Tarragona en 1233, el Edicto de Gregorio XI en 1375. El Santo Oficio de la Inquisición se fundó también en España en 1478, durante el reinado de los reyes católicos Isabel y Fernando, quienes en 1492 expulsaron de España a los judíos y prohibieron bajo severísimas penas que se tradujeran los libros sagrados a la lengua vulgar. La Iglesia Católica confirmó su consideración de que no era bueno que el pueblo leyera directamente la Biblia en la Contrarreforma, como respuesta católica a Martín Lutero y la Reforma, que postulaba que cada creyente debía leer la Biblia y estudiarla directamente en su propio idioma. El Concilio de Trento afirmaba que la Biblia en lengua vulgar traía más daño que provecho. Para leerla se requería permiso del obispo. La Biblia es fundamento de la Iglesia cristiana, pero fue prohibida y destruida por las instituciones cristianas. La Biblia del Oso, en su primera edición, fue hecha en 2.600 ejemplares. Tras la persecución y prohibición, no sobreviven más de 32. Fue hecha por un traductor que no colocó su nombre en la portada, porque él ya estaba incluido en el Index Librorum Prohibitorum. Nacida en el siglo de oro de las letras castellanas, la bellísima traducción literaria de la Biblia del Oso fue la primera completa al español, hecho desde las lenguas originales hebreo y griego. En 1569 se publicaba por primera vez trasladada al idioma de Cervantes. Fue anterior 35 años al Quijote, pero más desconocida, pues aunque hecha por un monje, Casiodoro de Reina, fue perseguida y la mayoría de los ejemplares quemados. A pesar de ello, su trascendencia ha sido grande. Usada sobre todo por las iglesias cristianas no católicas, hoy que han crecido en México para ser más de 20 millones de personas, y usada también por literatos muy reconocidos en la historia de la literatura mexicana, amada por Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, desde sus orígenes en las lenguas populares, la sencillez de las palabras de Cristo en los Evangelios y la historia de las traducciones más importantes, podemos colegir que la Biblia está hecha para todos, y que, como dijera Casiodoro de Reina, los misterios de la verdadera religión quieren ser vistos y entendidos de todos. Afrenta, es decir, que sean ocasión de errores, porque la luz y la verdad a nadie pueden engañar ni entenebrecer. Es una tiranía execrable que a los más se las quiten. Y si es la verdadera sabiduría, ¿quién la ha menester más que los ignorantes? Perverso juicio es que por evitar el inconveniente de los errores, priven a todos del medio con que podrían salir de la ignorancia. Hasta aquí las palabras del gran traductor Casiodoro de Reina. Artístico que coordina Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. La agrupación toma su nombre en honor del destacado organista y compositor alemán del siglo XVII. Es considerado como el más destacado precursor de Johann Sebastian Bach. Casiodoro de Reina se identificó con los postulados de la Reforma. Los himnos que se interpretarán fueron compuestos por reformadores del siglo XVI.
Estos himnos seguramente Casiodoro de Reina interpretó en su exilio al pasar por Ginebra hasta Frankfurt. Salmo 100, inspirado precisamente en el Salmo 100 que dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. La música es del Salterio de Ginebra de 1551. Es muy probable que este himno Casiodoro de Reina lo haya escuchado cuando estuvo en Basilea o en Ginebra. Salve
Salve Jesús, mi eterno Redentor. Originalmente escrito en francés y publicado en 1545, este himno apareció en ópera, en una edición de los trabajos de Juan Calvino, y ha sido atribuido a él. En 1868 fue traducido al inglés con 8 estrofas. Finalmente llegó a nosotros gracias a la traducción de George Simmons, con 4 estrofas. Jesús es nuestro Redentor. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús vive en nosotros. Son las temáticas de este hermoso himno. Es muy posible que Casiodoro de Reina haya escuchado este himno durante su estancia en Ginebra.
profundo clamo a ti. El desespero humano ha sido comparado con la experiencia que supone encontrarse en un lugar bajo la inundación de hondas aguas. Así comienza esta paráfrasis del Salmo 130, compuesta por Martín Lutero. Este himno, publicado por primera vez en el primer himnario luterano, inspiró música vocal y de órgano desde el Renacimiento hasta la modernidad. Como podemos apreciar en el trabajo de Johann Sebastian Bach, quien basó en él una cantata coral Friedrich Mendelssohn y Max Reger, expresa la esencia de la doctrina reformista, solo la gracia. El himno ha sido ampliamente usado en funerales, incluyendo el del mismísimo Lutero el 20 de febrero de 1546. Probablemente este himno, Casiodoro de Reina, lo escuchó cuando estuvo en Frankfurt. Como en las grandes batallas, en los momentos decisivos de la historia, cuando pasan los años, algunos pueden decir, yo estuve allí. Usted podrá decir, los que estamos aquí, podremos decir, yo estuve allí cuando se conmemoraron los 450 años de la Biblia del Oso. Yo estuve allí para darle gracias a Dios. Los que no están son los que se perdieron el privilegio que hoy tenemos para poder decir, yo estuve allí para apreciar que un libro prohibido en nuestro país por más de 400 años, hoy está en nuestras manos. Una obra que durante casi 6 siglos de la lengua española no estuvo en español. En 1569 llegó al español. Estamos aquí en un momento histórico. Recuérdelo. Dentro de unos años. Y los jóvenes, cuando se cumplan 500 años. Y los que no están casados y cuando tengan nietos, dirán, yo estuve ahí. Cuando se cumplieron 450 años de la Biblia del Oso. Nos conmueve porque esta historia es más interesante y peligrosa que las mejores novelas de aventuras. Porque esta Biblia que tenemos en nuestras manos ha costado sangre. Cuando usted tome la Biblia en sus manos, valore que para estar con nosotros, muchos murieron. Por escribirla, por traducirla, por predicarla, por llevarla a nuestros pueblos, por traerla a México, en donde todavía en algunas zonas de Chiapas, de Oaxaca y otros estados, se sufre la cárcel, la expulsión o hasta la muerte por llevar esta palabra. Esta Biblia que hoy celebramos fue la primera Biblia completa en español, llamada la Biblia del Oso, que usted tiene aquí al frente. Y que usted se preguntará, ¿y por qué se llama del oso? ¿Y por qué costó tanta sangre? Y esta es la historia que tenemos que recordar. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, podemos notar que la mayor parte de ella es historia. Ahí está la historia del inicio del mundo, la historia de Abraham, la historia de José, la de Moisés, la de David, la del exilio, la de Esdras, la de Jesús, la de la iglesia primitiva. La mayor parte de la Biblia es historia, porque la historia es muy importante. Porque es importante, porque la historia es la dimensión, es la categoría donde Dios se da a conocer.
En la historia Dios se revela. Desde aquellas formas incipientes hasta Cristo, donde llegó la suprema revelación de Dios. Es a lo largo del tiempo, es a lo largo de la historia que Dios se va dando a conocer más y más y más, hasta que hoy podemos decir, Dios es amor. Y el amor de Dios es Cristo. Dios se revela en la historia porque la Biblia se formó a lo largo de la historia. La Biblia fue escrita en un periodo de más de 1000 años. Y fue copiada y transmitida y redactada y corregida y reconocida a lo largo de muchos años y de procesos muy complejos, históricos. Entonces la Biblia nos habla de historia en un sentido profético de la historia, si entendemos que profecía es un mensaje de Dios. La Biblia nos habla de historia porque en esa medida nos está haciendo notar cómo Dios nos ha rescatado, cómo ha hecho un pacto con nosotros, de dónde venimos, cómo nos ha salvado. Pero la Biblia también es historia porque se ha formado a lo largo de muchos siglos, porque ha llegado a nosotros precisamente por una serie de eventos históricos que implican a veces a los mártires. Pero la Biblia es también historia porque la culminación de la Biblia es la paradoja de que Dios entró en la historia. El Eterno entró en la historia. El Creador se hizo criatura. El infinito entró en el tiempo y en el espacio, en Jesucristo. Es la historia, el lugar donde ha aparecido el Hijo de Dios, donde Dios se ha encarnado. Y es esta historia que nosotros estamos viviendo, la que al regreso de Cristo dejará de ser historia para convertirse en el reino de Dios, en la plenitud del reino de Dios. Esa es la importancia de la historia. Y esa es la importancia de que la Iglesia conozca su propia historia. La historia de la Reforma que celebramos en 2017, 500 años. La historia de nuestro Nuevo Testamento griego impreso por primera vez que celebramos en 2016, 500 años de la edición de Erasmo de Rotterdam. La historia del 2019 en que celebramos 450 años de la Biblia del Oso. Casiodoro de Reina fue el traductor. Un joven que estudió en la Universidad de Sevilla, una ciudad cosmopolita donde había mucho comercio y mucha cultura. En esa universidad habían llegado maestros de la Universidad de Alcalá de Henares que habían trabajado en la edición de una Biblia políglota, en hebreo, en griego, en latín, y que por tanto se habían reencontrado con el texto bíblico. Maestros que a su vez tenían la influencia de los hebraístas de la Universidad de Salamanca. Cuando Casiodoro de Reina llega a la Universidad de Sevilla, allí es donde aprende las lenguas bíblicas. Allí es donde aprende la teología. Pero siente el llamado de Dios para servirle. Y como en ese entonces se consideraba normal, entró en la vida religiosa. Profesó en la orden de los Jerónimos, en un convento a las afueras de Sevilla que se llama San Isidro del Campo, en el que hoy, en estos días, en esta semana, se están celebrando también los 450 años de la Biblia del Oso. Cuando digo que este momento es histórico, es porque desde el año pasado se ha iniciado una celebración iberoamericana. En este momento en muchos países, España, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, México, estamos celebrando a la Biblia del Oso. Aquí en México se ha emitido un timbre conmemorativo a partir de enero de este año. Es la primera vez en la historia de nuestro país que el gobierno imprime una estampilla con motivo bíblico. Pero también tenemos el anhelo, y se está logrando,
de despertar el interés acerca de esta Biblia en el ámbito no cristiano, en los ámbitos de la cultura. Exposiciones en universidades, conferencias en universidades, porque esta Biblia de la que estamos hablando es una joya de las letras castellanas, hecha en el siglo de oro de las letras castellanas. Decía entonces en el convento de San Isidro del Campo, en estos días se están haciendo también grandes celebraciones. Allí entró Casiodoro de Reina. Pongámonos un momento en los zapatos de los creyentes de aquel tiempo. La mayoría no sabe leer y escribir. La Biblia, que en realidad está en pocos ejemplares en las iglesias, en las universidades, está en latín. Y las personas no hablan latín. Pero además, la enseñanza que se le da al pueblo en general también está en latín. Las personas tienen hambre de Dios. Por si todo eso fuera poco, la Biblia había sido ya prohibida, como lo escuchamos en el video que vimos hace rato. Varios concilios, varios reyes, varios papas habían decretado que la Biblia no podía ser traducido a los idiomas del pueblo. Eso estaba prohibidísimo. Estamos en una época entonces de gran necesidad espiritual y de gran ignorancia acerca de la Biblia. Igualmente acá en nuestra latitud, cuando decimos que a México la Biblia tardó en llegar y estuvo prohibida por más de 400 años, debemos considerar que eso tuvo grandes consecuencias. Al prohibir la Biblia se prohibía la libertad de imprenta, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de culto. Y si usted se pregunta por qué los países de Latinoamérica son los países más atrasados del mundo en comparación con los países del norte de Europa, donde gracias a la Reforma los creyentes se encontraron con la Biblia, aprendieron a leer, a investigar, a pensar y a tener libertad de conciencia, la respuesta es que la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo está en la historia de la Biblia. En esa hambre y en esa necesidad, Casiodoro estaba en el convento, cuando juntamente con el abad del convento y otro amigo suyo llamado Antonio del Corro, asistieron a la Catedral de Sevilla, en ese momento la más alta del mundo. Y ahí había un maestro, un doctor que se llamaba Constantino Ponce de la Fuente. Y que él, al haber participado en la edición de la Biblia políglota, había encontrado la necesidad de regresar a Cristo. También porque Erasmo de Rotterdam insistía en que todo creyente debía leer la Biblia, que el cristianismo no tenía que ser un cristianismo de los lugares, un cristianismo de los ritos, ni siquiera de los sacramentos, sino un cristianismo de una relación directa del creyente con Cristo. Muchos habían abrazado estas ideas, especialmente los judíos convertidos. Muchos de ellos convertidos a fuerza, porque los reyes católicos, desde 1492 ya habían expulsado a los judíos que no se quisieron bautizar como católicos. Los que se quedaron en el reino, algunos siguieron practicando en secreto el judaísmo. La Inquisición los investigó y a muchos los torturó y los quemó. Otros se hicieron verdaderamente cristianos, pero no querían una religión de medallitas, rezos, cruces, fiestas, sino un cristianismo interior. Mientras tanto, en Alemania, Martín Lutero ya había incendiado Europa sin proponérselo, porque él había comenzado protestando contra la venta de indulgencias. ¿Cómo es posible que pensemos que la salvación la vamos a obtener con dinero? O que podemos comprar una indulgencia y seguir viviendo como queremos. Se trata de encontrar a Cristo. Se trata de encontrar el arrepentimiento cuando el amor de Dios nos embarga.
y ser transformados por la gracia por medio de la fe. Algunas de estas ideas comenzaron a llegar en secreto a Sevilla. Yo sé que estoy dando algunos datos históricos y algunos ya están roncando. Yo desde aquí veo a los que se duermen y a mí me gusta interrumpir para despertarlo. Porque usted va a decir, yo estuve allí en la celebración de los 450 años. Estaba dormido. No. Lutero comenzó la reforma en 1517. Cuando Casiodoro asiste a la Catedral de Sevilla, estoy hablando de alrededor de 1557, un poco antes, en 1545, la Iglesia Católica ya había reaccionado contra Lutero, había convocado a sus obispos a la ciudad de Trento e iniciado la contrarreforma. Algunos países como España y todos sus reinos en América abrazaron la contrarreforma, nosotros somos hijos de la contrarreforma, y decidieron, conforme al concilio, que en esos países el pueblo no recibiría la Biblia en su propio idioma y no se permitiría que el Nuevo Mundo, por ejemplo, fuese contaminado por la herética pravedad de la doctrina de Lutero. Así que Casiodoro está viviendo en una España contrarreformista, donde cualquier Biblia en lengua vernácula o en hebreo, donde cualquier obra que huela a luterana o a erasmista está prohibida. A pesar de ello, hay quien contrabandea libros. Los recibe el inquisidor Alonso Manrique. En vez de quemarlos, los lee y se los presta a sus amigos. Así que el doctor Constantino Ponce, otro monje que después tuvo que escapar antes que Casiodoro, Juan Pérez de Pineda, el doctor Egidio, empiezan a investigar y empiezan a predicar un mensaje cristocéntrico. Casiodoro se convierte y regresa al monasterio a enseñar a los monjes. Casiodoro no es el superior del convento, pero la misma Inquisición lo va a reconocer como el maestro de los monjes. Los mismos calvinistas en Ginebra van a reconocer que él es el único que no necesita completar estudios teológicos. Él venía de la Universidad de Sevilla perfectamente bien preparado. Gracias a él, la mayor parte de los monjes del convento se hace cristiano. Y las horas de los rezos y de los cantos y de los maitines y las vísperas y las oraciones por los muertos son cambiadas por el estudio de la Biblia. Al mismo tiempo, otras personas seguían la doctrina del doctor Constantino, de tal manera que en las casas comenzaron a reunirse pequeños grupos secretos, que en secreto estudiaban la Biblia, lo que tenían de la Biblia, la Vulgata Latina. Después, el Nuevo Testamento en castellano. Ese monje Juan Pérez de Pineda, que había huido primero de España, se dedicó a traducir y a revisar un Nuevo Testamento al castellano, el de Francisco de Encinas. Publicó el Nuevo Testamento en castellano fuera de España. Cuando hablamos de las Biblias de todas estas épocas, estamos hablando de Biblias del exilio. Eso quiere decir que la Biblia en castellano no se pudo traducir en España. La Biblia en español no se imprimió en España. La Biblia en español no circuló en España. ¿No es paradójico? Juan Pérez de Pineda tenía el Nuevo Testamento listo. El gran problema es quién lo va a llevar a España. Nadie se atreve porque sabe que si los jesuitas, recién formados para combatir el protestantismo, los pueden detener en la frontera, los van a quemar. Un hermano bajito, valiente, Julián Hernández, apodado Julianillo, esconde estos Nuevos Testamentos en sus toneles de vino, carga sus mulas, va a España y llega al convento de San Isidro del Campo. Ahora los monjes tienen el Nuevo Testamento en castellano. Y la iglesia, apodada la iglesia chiquita,
alrededor de esos 800 hermanos que se reunían en las casas a estudiar la Escritura. Desgraciadamente, Julián Hernández entrega un libro reformista a una persona que no es la indicada. Para colmo, tenía en la portada un dibujo del Papa hincado adorando al diablo. Entonces entrega ese libro a la Inquisición y denuncia a Julianillo. Torturado Julianillo por más de 2 años en las mazmorras de la Inquisición. Da la lista de los creyentes. Nunca niega su fe, muere en la hoguera. Pero la Inquisición aprende alrededor de los 800 hermanos y en 4 sucesivos autos de fe, que son reuniones en las plazas públicas para poner ejemplo y que todos teman la herejía. Las personas eran allí quemadas vivas. Allí murió Julián Hernández. Casiodoro de Reina y sus amigos tuvieron que escapar. Otros murieron en la hoguera, los que no alcanzaron a escapar. En su huida, Casiodoro llegó a Ginebra, donde no pudo quedarse mucho tiempo, porque Casiodoro, al igual que otro humanista llamado Sebastián Castellio, de donde Casiodoro toma el nombre Jehová para la traducción de la Biblia, pensaban que la Iglesia no tiene el derecho de matar a nadie por sus creencias. No está diciendo que aceptemos las herejías. Lo que está diciendo es que nosotros no podemos quemar a nadie porque crea diferente. Pero Ginebra no pensaba eso. Acababan de quemar al doctor Miguel Servet y perseguían a los anabaptistas. Así que Casiodoro tuvo que huir y llegó a Londres. En Londres comenzó una congregación de exiliados españoles y franceses, porque la reina Isabel I estaba instaurando el protestantismo en Inglaterra. Los espías de la Inquisición tenían la encomienda de regresar a Casiodoro de Reina a España y quemarlo. Así que introdujeron unos falsos hermanos en la iglesia para que lo acusaran de no creer en la Trinidad, de adulterio y de sodomía. Los 3 delitos eran pena de muerte. Casiodoro no vio otro camino que seguir huyendo. Desde el día que Casiodoro salió del convento hasta el día de su muerte, Casiodoro vivirá huyendo de país en país, de ciudad en ciudad. Sin embargo, especialmente en su estancia en Londres, Casiodoro iniciará el gran anhelo, el gran proyecto de su vida, que es traducir la Biblia completa al castellano. Una tarea que le llevará entre 12 y 13 años, que bien visto es muy poco tiempo. Los hermanos traductores, hermanos de Unti, ¿qué opinan? 12 años es poco tiempo para un solo hombre. Para un solo hombre, porque Lutero contó con el apoyo de los príncipes alemanes, con bibliotecas, con recursos. Después, años después, la Biblia en inglés, la del rey Jacobo, fue hecha con el apoyo del reino. Recursos, biblistas, un comité. Casiodoro está solo, sin recursos, sin bibliotecas, huyendo de un lugar a otro, pero a lo largo de esos 12 años completa la maravillosa obra que hoy tenemos en nuestras manos. Lo que mueve a Casiodoro es el amor para que las personas conozcan a Cristo. Eso es lo que mueve a Casiodoro. La Biblia no es un fin en sí mismo. Juan 5:39 dice: las Escrituras dan testimonio de mí. Las Escrituras nos llevan a Cristo. Las Escrituras no existen para sí mismas, ni ellas dan la vida eterna. Ellas señalan al dador de la vida eterna, que es Jesucristo. Este amor de Dios es el que motiva a Casiodoro para aceptar poner su vida en riesgo. Su esposa, Ana, hija de Abraham, unos judíos conversos, para poner en riesgo a sus 2 hijos. Cuando huyó del convento, llevó a su padre y a su hermano. Casiodoro de Reina
prefiere la incomodidad de tener que estar huyendo, la posibilidad de ser quemado cualquier día. ¿Todo por qué? Porque el Espíritu Santo provee a su corazón el amor y el deseo de que las personas conozcan a Cristo. Nosotros, a través de la Biblia, tenemos que vivir esta misma actitud, este mismo anhelo de permitir que el Espíritu Santo nos inunde con un amor, una pasión porque las personas conozcan a Cristo y que nuestra vida tenga esa prioridad. Y todo lo demás, como en el caso de Casiodoro, todo lo demás quede en un segundo plano. ¿De dónde tradujo Casiodoro esta Biblia que nosotros hoy tenemos? Porque creo que a veces es una idea difícil de captar. Que la Biblia que llamamos Reina Valera es la Biblia del Oso. Solamente que fue del Oso en su primera edición, pero sigue siendo la misma traducción. Se llama Valera porque otro amigo, otro monje llamado Cipriano de Valera hizo la primera corrección. Por eso le decimos Reina Valera. Pero es la misma Biblia, el mismo trabajo de Casiodoro de Reina. Y se llamó del Oso por la portada, porque en la portada hay un oso parado frente a un árbol tratando de comer la miel que brota de un panal. Hay muchas interpretaciones de ese emblema tipográfico. Lo que puedo decirles es que la primera razón de poner ese dibujo es que la Inquisición no pudiera saber quién era el impresor de esa Biblia. Porque si la Inquisición lo hubiera sabido, en qué ciudad y qué imprenta, hubiera ido directamente a quemar a la imprenta y a los impresores y a las Biblias, ¿no? Entonces se puso un logotipo de otra ciudad, de un impresor muerto. La Biblia del Oso no tiene el nombre de Casiodoro de Reina, porque la Inquisición ya lo buscaba para quemarlo y ya había puesto su nombre en la lista de los libros y de los autores que nadie podía leer. A Casiodoro no le interesaba que su nombre fuera conocido, por eso no lo puso en la portada. A él le interesaba que esa Biblia no tuviera obstáculo para circular a donde estaba destinada. ¿Y a dónde estaba destinada? Pues a España, a los Países Bajos, a todos los judíos de la dispersión, en Europa y Turquía, a Filipinas y luego toda América. Eso es lo que le interesaba a Casiodoro. Por eso la Biblia del Oso no dice ciudad, no dice traductor y tiene un falso emblema tipográfico. Pero que felizmente puede ser una descripción de la circunstancia española. Para ese entonces, Felipe II ya había decidido que Madrid sería la capital de España. Y el escudo de Madrid es un árbol con un oso. Solamente que en este logotipo el árbol está truncado. Y lo que lo ha truncado es un gran mazo que lo ha golpeado. Que bien puede ser la contrarreforma que ha golpeado a España. Paradójicamente, del interior del árbol y a pesar de las persecuciones, surge la miel porque España había sido un país de gran tradición bíblica judía y cristiana. El oso no puede ser más que el cristiano, porque el que desea la miel es el cristiano. ¿No dice un salmo? Más dulces son a mi paladar tus palabras que la miel a mi boca. 12 abejas revolotean simbolizando a los traductores. Una araña y unos pájaros que comen abejas simbolizan los perseguidores. Y luego el libro en el grabado, el libro abierto sobre la hierba. Abierto porque ahora la Biblia en la lengua de todos podrá ser accesible. El nombre divino en el libro para que se entienda que es la palabra divina. ¿Por qué sobre la hierba?
¿Por qué no sobre un púlpito? Porque el lema que está debajo son las palabras de Isaías. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia del Oso es una joya de la literatura castellana. Hoy se ha revisado la 909, la 60, las del siglo XIX, la 2000, etc. Pero en cuanto a su belleza, siempre va a ser insuperable. No estoy descartando otras traducciones. Si usted pudiese estudiar los pasajes de la Biblia en 5 o 6 traducciones diferentes, eso sería excelente. Casiodoro no tuvo los manuscritos, los descubrimientos arqueológicos e históricos del siglo XX. Pero esta Biblia seguirá siendo siempre insuperable en la belleza de la lengua castellana. Pero además fue una traducción muy fiel, sin caer en un literalismo extremo, sino embelleciendo al español y sin caer en una paráfrasis. La Biblia del Oso es un equilibrio de fidelidad a la lengua fuente y de belleza a la lengua receptora. Esta Biblia se imprimió antes que el Quijote, pero es muy desconocida. A usted le enseñan desde la secundaria el Quijote, pero no le enseñaron la Biblia del Oso. ¿Por qué? Porque ha estado prohibida muchos años. Casiodoro además tiene el mérito de haberla traducido del hebreo y del griego, es decir, de las lenguas bíblicas directamente. La Iglesia Católica, más de 200 años después de Casiodoro, daría permiso para la primera traducción católica al español, que además se hizo del latín. Por eso Casiodoro de Reina es el primero que va a traducir del hebreo y del griego. La Biblia del Oso no solamente fue traducida de esas fuentes, sino revisada con otras traducciones latinas, con una traducción judía del Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento de Pérez de Pineda. Casiodoro quería asegurarse de la fidelidad de su traducción. A lo largo, pues, de poco más de 4 siglos, gracias a Dios, con esta Biblia, muchos, podría yo decir millones, hemos llegado al conocimiento de Jesucristo. Si usted piensa por un momento en aquellos hermanos que no tuvieron la Biblia y no pudieron tener la Biblia, y la facilidad y la bendición que tiene usted hoy de tener la Biblia, ¿no es para darle gracias a Dios? Y es también para no permitir las artimañas del diablo. En su exhortación al lector, Casiodoro deja claro que todos los argumentos que quieren convencernos de que el pueblo no debe leer la Biblia no pueden provenir más que del diablo. La estrategia del diablo de prohibir la Biblia, de quemar a los que la traducían, de quemar a los que la poseían, ha cambiado. Esa estrategia ha cambiado. A usted ya no lo van a quemar si tiene una Biblia en su casa. Pero el diablo tiene otras estrategias. El diablo no está interesado en que usted lea la Biblia, sino en que no lea la Biblia. ¿Cuáles son las estrategias? Si usted ya sabe leer, si las Biblias ya son baratas, si ya se inventó la imprenta, si ya está en español, ¿cuáles son las estrategias? Pues distraernos con el teléfono, con la internet, con la televisión, con los amigos, pero no leemos la Biblia. Cuando el Señor nos llame a cuentas, ¿quién cree que tendrá una demanda de Dios mayor? El que no leyó la Biblia porque no pudo, porque se la prohibieron, porque se la quitaron, o el que no leyó la Biblia porque teniéndola no quiso leerla. Tenemos que aprender de Casiodoro que él se dejó mover por el Espíritu Santo para amar
a la iglesia y poner su vida en riesgo. Que Él quiso amar a los perdidos para dedicarse a darles la Biblia. El llamado a nosotros en esta celebración sí es un recuento histórico profético de lo que Dios ha hecho, claro que sí, pero tiene que tener un compromiso de nuestra parte. ¿Cuál es el compromiso de usted que ya tiene esta Biblia en su mano? ¿Cuál es el compromiso de usted que ha oído, aunque sea someramente, esta historia? ¿Cuál es el compromiso de usted que gracias a la sangre de muchos mártires tiene este libro en sus manos? El compromiso es que cada día, desde que inicia el día, rindamos nuestra vida al Espíritu Santo. La carta a los Efesios le ordena a los Efesios, que ya son cristianos y que ya están sellados con el Espíritu Santo, les ordena en el capítulo 5, sean llenos de Espíritu. Lo primero que tenemos que hacer cada día es permitir que el Espíritu nos gobierne, nos llene, rendirnos a Él, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a amar la Escritura, a tener deseos de leer la Escritura, a entender la Escritura, a creerla, a obedecerla. Ese es el reto. 450 años deben servir para que la iglesia se vuelva a comprometer, para que esta historia la llevemos a muchos lugares, pero para que nuestra vida tome un cristianismo más comprometido. El cristianismo no debe ser un cristianismo tipo las cafeterías, ¿no? ¿Cómo quieres tu cristianismo? Descafeinado, deslactosado, sin azúcar. El cristianismo es amar a Dios con todo lo que somos. Porque el amor que no conlleva todo el corazón no es amor. Porque el cristianismo que no es auténtica negación de nosotros mismos, muerte de nosotros en la cruz, no es cristianismo. Porque el cristianismo que no se vive cada día lleno del Espíritu Santo no es cristianismo. Ir a la iglesia no es cristianismo, portarse más o menos bien no es cristianismo, cantar no es cristianismo, leer a veces un versículo, un capítulo de la Biblia no es cristianismo. El cristianismo es una entrega absoluta, en el que estamos dispuestos a dar la vida cada instante, lo cual es difícil, pero dar también la sangre si algún momento el Señor nos llama al martirio. Sirva esta historia para lanzarnos un nuevo reto. Casiodoro logró que la Biblia en castellano, después de muchos siglos, porque estuvo prohibida, escondida, destruida, llegara a millones de nosotros. El reto para nosotros es que la Biblia llegue a muchos más millones. Esta sociedad no va a cambiar con más policías, con otro partido político, con una quinta, sexta transformación. No. Este país va a cambiar cuando nosotros alcancemos más personas para Cristo. Por eso yo quiero invitarle para que incline su rostro. Y con nuestra directora del Museo de la Biblia, la licenciada Arely Hernández, le demos gracias a Dios por estos 450 años. En esta oración piense, por favor, lo que significa que hoy usted sí tiene la Biblia en su mano. Lo que significa vivir un momento histórico tan significativo como los 450 años. Y que asuma el reto. Y muchos años después usted diga, yo estuve allí.